El polvo del desierto de Chihuahua se pegaba al parabrisas como una promesa rota. Llevábamos mi Isabela y yo 42 años recorriendo estas carreteras, y el Valiente, nuestro Kenworth T680, era más hogar que la casa que apenas visitábamos en Querétaro. Yo soy Arturo Méndez, y a mis 63 años creía haberlo visto todo. La vida del tráilero es una vida de soledad acompañada. Mi compañía era la mejor, mi vieja, Isabela. Ella, con sus 60 años todavía luminosos, era la verdadera fuerza detrás de mis manos en el volante. Estábamos en la última etapa de un viaje largo. Habíamos cargado en Guadalajara una carga completa de fina cerámica de Talavera, destinada a una galería de lujo en Santa Fe, Nuevo México. Era un trabajo bien pagado, uno que nos acercaba al retiro que tanto anhelábamos. Una casita cerca de nuestros nietos en Phoenix. Ya mero, viejo, me dijo Isabela mientras repasaba sus tejidos bajo la luz de la cabina. Su voz siempre lograba calmar el rugido del motor y el cansancio de mis hombros. Llegando a El Paso, descansamos bien. Me dijo Mateo que nos tiene una cena lista para cuando crucemos y lleguemos a su casa. Mateo, nuestro hijo, el motor de nuestras vidas. Asentí, forzando una sonrisa. Así será, mi reina. Primero a cruzar este monstruo. Me refería al puente Córdoba-Américas, la aduana comercial de Juárez a El Paso. Eran las 3 de la mañana, la hora de los fantasmas y de los camiones de carga. La línea era larga, un dragón de acero dormido, bajo las potentes luces blancas que mataban las estrellas. El aire estaba cargado de diésel y de una tensión que nunca desaparece, no importa cuántas veces hayas cruzado. Uno nunca se acostumbra a la mirada de la autoridad, a esa sensación de que por un papel mal llenado, tu vida puede detenerse. Arturo, susurró Isabela, dejando su tejido. ¿Viste eso? Señaló hacia el frente. No eran los agentes habituales de la CBP estadounidense, ni la Guardia Nacional Mexicana en su revisión de rutina en el lado mexicano. Eran militares, soldados del ejército, con uniformes de camuflaje de desierto, rostros cubiertos con pasamontañas y rifles de asalto. Estaban desviando el tráfico de carga pesada a un área de inspección secundaria que rara vez se usaba. Quietos, murmuré. No hemos hecho nada malo. La carga está limpia. Los papeles en orden. Es solo rutina, Isa. Una rutina más dura. Nada más. Pero mi estómago se apretó. En este negocio, rutina es una palabra que pierde su significado. Un soldado joven, con ojos que parecían haber envejecido 30 años antes que su rostro, golpeó mi ventana con la culata de su arma. No fue un golpe amistoso. Bajé el vidrio. El aire frío de la madrugada me golpeó. Buenas noches, oficial. Oríllese allá, ordenó, sin mirarme, señalando la zona aislada. Apague el motor. Bajen los dos, con sus identificaciones. Dejen los teléfonos en la cabina. La voz era seca, impersonal. Obedecimos en silencio. El silencio de Isabela era el que más me preocupaba. Era el silencio de quien reza por dentro. Nos bajamos del Valiente. Sentí mis rodillas crujir. El frío era penetrante. Nos paramos junto a otros tráileros, todos con la misma cara de confusión y miedo contenido. Un capitán, de rostro adusto y una cicatriz que le cruzaba la mejilla, revisaba nuestros manifiestos bajo una lámpara portátil. Arturo Méndez, Isabela Rivas. ¿Cerámica de Talavera?, preguntó el capitán, su voz raspando. Sí, mi capitán, respondí, tratando de mantener la voz firme. Todo en orden, para una galería en Santa Fe. Él levantó la vista de los papeles y me taladró con la mirada. Fue una mirada que no juzgaba, sino que ya había condenado. Eso lo veremos, dijo. Abran la caja. Le entregué las llaves del candado de la caja. Uno de los soldados, un muchacho que no tendría más de 20 años, cortó el sello de seguridad con unas cizallas. El sonido metálico resonó en la quietud de la noche como un disparo. El capitán se subió al remolque con otros 2 soldados, sus linternas cortando la oscuridad. El manifiesto dice 200 cajas de madera selladas, gritó desde adentro. Correcto, mi capitán, dije. Vienen selladas de origen, del almacén de don Román Herrera, el gerente de logística, un tipo joven, siempre impecable, con zapatos caros y un reloj que costaba más que mi motor.
Siempre me había dado mala espina. Hablaba mucho de sus inversiones, de su nuevo BMW, de sus cenas en restaurantes caros de Polanco. Me pareció extraño que un gerente de almacén tuviera ese estilo de vida, pero uno aprende a no hacer preguntas en este negocio. El pensamiento es el único refugio seguro, solía decir mi padre. Cuida lo que piensas, porque tus pensamientos crean tu realidad. En ese momento mi realidad se estaba volviendo una pesadilla, y mis pensamientos eran oscuros. Se escuchó un ruido sordo desde dentro del remolque, un golpe, como de madera rompiéndose. Luego, un silencio pesado, más pesado que el plomo. El capitán salió del remolque. Su rostro antes duro ahora estaba pálido, casi verde bajo las luces blancas. En su mano enguantada traía algo. No era cerámica, era un pequeño medallón de madera, sucio, con un símbolo extraño tallado en él. Un símbolo que parecía quemado. Nos miró, no a mí, sino a Isabela, y luego a mí. Sus ojos eran pozos de horror. «Señor Méndez», dijo, y su voz tembló por primera vez. «Usted no trae cerámica». Hizo una seña a sus hombres. «Deténganlos. A los dos. Ahora». «¿Qué?», grité. «¿Por qué? Es un error». El capitán se acercó a mí, su rostro a centímetros del mío. El olor a café rancio y a rabia emanaba de él. «Revisen el fondo falso. Revisen todas las cajas. Traigan a los perros». Luego me miró fijamente y dijo las palabras que congelarían mi sangre por el resto de mis días. «El cargamento que usted trae tiene marcas del infierno». Nos tomaron por los brazos. Vi cómo Isabela tropezaba, y un soldado la levantó con brusquedad. «Con cuidado, es mi esposa», rugí. El soldado me ignoró. Mientras me llevaban a una pequeña oficina de seguridad, vi lo que sacaban del remolque. No eran jarras ni platos. Eran bultos pequeños envueltos en mantas sucias, y escuché, por encima del viento del desierto, el llanto, un llanto débil, aterrado, el llanto de un niño. La oficina de detención de la aduana era una caja de concreto pintada de un color verde enfermizo, que la luz fluorescente hacía parecer aún más triste. El aire olía a cloro y a miedo viejo. Nos habían separado. A Isabela se la llevaron a otra sala. Y ese simple acto, esa distancia de 10 metros entre nosotros, se sentía como un abismo insondable. Me sentaron en una silla de metal atornillada al suelo. El capitán, cuyo nombre supe era Telles, me observaba desde el otro lado de un escritorio de metal rayado. En el escritorio solo estaba mi manifiesto, mi licencia, y ese maldito medallón de madera oscura. «¿Va a hablar, señor Méndez? ¿O vamos a esperar a que la evidencia hable por usted?» Su voz era ahora de un hielo controlado. «¿Hablar de qué, mi capitán?» Mi voz era un susurro ronco. La adrenalina me había abandonado, dejando solo un vacío tembloroso. «Tengo 42 años en esta chamba. Jamás he movido un kilo de nada. Mi expediente está limpio como el agua de manantial. Esto es un error». Telles se rió sin humor. «Un error», repitió. «Encontramos un fondo falso en su caja, un compartimento sofisticado con ventilación. ¿Sabe qué había dentro, don Arturo? ¿Sabe qué cerámica transportaba?» Me quedé callado. El llanto que había escuchado. «Niños», dijo Telles, golpeando el escritorio. 8 niños, no mayores de 10 años, aterrados, drogados, apenas respirando. Y encontramos esto. Levantó el medallón. Estaba colgado en el cuello de una de las niñas, una marca, como si fueran ganado. El infierno. Las marcas del infierno. No eran símbolos, eran los niños mismos, marcados por el horror. Sentí que el piso se abría. Tráfico de personas. Habíamos estado sentados sobre una tumba de inocentes durante 1000 kilómetros. «Dios mío», susurré, sintiendo las lágrimas quemar mis ojos. «Isabela, nosotros no sabíamos. Se lo juro por la vida de mi hijo, no sabíamos». «Todos dicen lo mismo», gritó Telles, su profesionalismo rompiéndose por un segundo. «Todos son inocentes. ¿Cree que soy idiota? Ese compartimento no se construyó solo. Usted y su esposa son parte de esto». «No», dije, mi mente corriendo a 1000 por hora. «Piense, capitán, piense. Un hombre de mi edad, a punto de retirarme. ¿Por qué arriesgaría todo? Mi camión, mi esposa, mi libertad,
¿Por, por esta abominación? Mi mente se aferró a una idea, un principio que mi padre me enseñó, inspirado en esos libros de autoayuda que leía, de Napoleon Hill. Un hombre es el resultado de sus pensamientos dominantes, decía. Mi pensamiento dominante siempre había sido la honestidad, el trabajo duro. Esto no cuadraba. Usted tiene que planear su vida, Arturo, me decía mi padre, o alguien más la planeará por usted. Alguien había planeado esto por nosotros. Román Herrera, dije en voz alta. ¿Quién? Preguntó Telles entrecerrando los ojos. El gerente de logística en Guadalajara, en Artesanías Finas de Occidente. Él supervisó la carga, él nos entregó los papeles, él puso el sello. Un gerente, claro, el chivo expiatorio. No, insistí. Ese hombre vive demasiado bien, habla de sus viajes, de su ropa. Siempre me pareció que su estilo de vida no coincidía con su sueldo. Un hombre que presume un bolso Gucci para su novia o un viaje a Las Vegas cada mes, no lo gana cargando cajas. Mención de lujo. Pama 1. Gucci. Telales pareció considerarlo por un instante. ¿Tiene pruebas de eso? Solo mis ojos, mi capitán. Pero hay algo más. El sello. El sello de la caja. Román lo puso delante de nosotros. Era rojo. Rojo brillante. ¿Y? No lo sé. Es solo que lo recuerdo perfectamente. Telles me miró largo tiempo. Se quedará aquí. Vamos a interrogar a su esposa. Y vamos a revisar su camión, pieza por pieza. Y créame, don Arturo, si su esposa dice algo diferente, o si encontramos un centavo de más en sus cuentas bancarias, usted no volverá a ver la luz del día. Los soldados me llevaron a una celda de detención temporal. Era fría. El metal de la litera me calaba los huesos. Me senté y puse mi cabeza entre mis manos. 42 años. El valiente. Nuestro camión. Pagado con sudor, cada kilómetro una batalla ganada. Nuestra pequeña casa en Querétaro. Nuestros ahorros. Esa inversión que teníamos para el retiro. Todo ganado limpiamente. ¿Cómo podía derrumbarse todo en una noche? Pensé en Isabela. Ella era más fuerte que yo. Ella no se quebraría. Pero el miedo que sentí por ella era peor que el miedo por mí mismo. ¿Y Mateo? ¿Qué le diríamos? Papá, ¿por qué estás en la cárcel? La vergüenza era un ácido en mi garganta. Cerré los ojos. Tenía que pensar. No podía dejarme hundir en la desesperación. La desesperación es un lujo que el hombre acorralado no puede permitirse. Tenía que organizar mis pensamientos, planear. ¿Cómo salíamos de esto? El primer paso era la verdad, y la verdad era que éramos inocentes. El segundo paso era encontrar al culpable. Román Herrera. Tenía que haber una forma de conectar a Román con esto. Recordé cada conversación, cada detalle de la bodega, los otros trabajadores. ¿Alguien más parecía nervioso? Recordé que Román nos apuró. Tienen que salir ya, don Arturo. La aduana de Laredo está imposible. Mejor váyanse por Juárez, está más tranquilo. ¿Nos estaba dirigiendo hacia una ruta específica? ¿Por qué Juárez? ¿Quizás la seguridad era más laxa aquí? Paradójicamente, habíamos caído en la boca del lobo, en un operativo militar especial. ¿Mala suerte? ¿O el destino dándonos una oportunidad de descubrir la verdad? No existen las coincidencias, Arturo, me habría dicho mi padre. Solo resultados de causas que no vemos. Tenía que encontrar la causa. Mi mente volvió al sello. Rojo. ¿Por qué mi instinto me gritaba sobre ese sello? Era un sello estándar, de plástico y metal. ¿Qué tenía de especial? No lo sabía, pero era algo. Era el único hilo del que podía tirar. Las horas pasaron. El frío se hizo más intenso. Escuché pasos. La puerta de la celda se abrió. Era Telles. Su rostro era ilegible. Su esposa es una mujer terca. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué le hicieron? Nada. Solo hablamos. Ella confirma su historia. El gerente Román. La carga. El sello rojo. Telles suspiró, frotándose la cicatriz. Pero hay un problema, don Arturo. Un gran problema. ¿Qué? Llamamos a la empresa Artesanías Finas de Occidente. Hablamos con el dueño. Dice que Román Herrera renunció hace 2 días. Desapareció. Vació su oficina. Y el dueño asegura que su carga era legítima, que él no sabe nada de un fondo falso. La trampa se había cerrado. Román nos había usado,
Había cargado la verdadera mercancía, la cerámica, y oculto el horror. Y luego se había esfumado, dejándonos a nosotros, al viejo trailero y su esposa, como los únicos culpables. El dueño, ¿qué hay de él?, pregunté. Parece limpio, está conmocionado. Viene para acá, pero eso no lo ayuda a usted, Méndez. Ahora mismo, usted es el único responsable. El camión es suyo. La carga estaba en su custodia. Me levanté, sintiendo el peso de mis 63 años. Capitán, deme una llamada, una sola, a mi hijo. Él vive en Phoenix, es ingeniero, es inteligente. Él puede ayudarnos. Él puede encontrar a Román. Telles me miró. Vi en sus ojos algo más que sospecha. Vi cansancio. Él también era un hombre de familia, quizás. Una llamada, dijo. Y que sea rápida. El teléfono se sentía extrañamente pesado en mi mano. Marcar el número de Mateo fue un acto de fe ciega. Eran casi las 6 de la mañana. Él estaría preparándose para ir a su trabajo. Sonó una vez. 2 veces. Bueno, la voz de mi hijo, clara y fuerte. ¿Mi hijo?, dije. Y mi propia voz se rompió traicionándome. ¿Papá? ¿Qué pasa? ¿Están bien? ¿Ya cruzaron? Los estoy esperando para la cena, Ísame. Mateo. Lo interrumpí. Y el silencio que siguió fue aterrador. Mijo, escúchame con mucha atención, no tenemos tiempo. Estamos detenidos. ¿Detenidos? ¿Cómo? ¿En la aduana? Fue un problema con los papeles. ¿El peso? No, hijo, es algo malo. Muy malo. Nos están acusando de algo terrible. Tráfico de personas. Escuché el sonido de algo cayendo al otro lado de la línea. Probablemente su taza de café. ¿Qué?, gritó. Eso es imposible. Es una locura. ¿Dónde están? Voy para allá. ¡No!, le grité con una fuerza que no sabía que tenía. No vengas. Escúchame. Este no es un problema que puedas arreglar viniendo a gritar. Necesito que pienses. Necesito al ingeniero, no al hijo asustado. Respiró hondo. Lo imaginé en su cocina moderna, en su casa en los suburbios de Phoenix. Un mundo tan lejano a esta celda fría. Está bien, apá. Dime, ¿qué necesitan? Nos tendieron una trampa. El gerente de la bodega en Guadalajara, Román Herrera. Él cargó el camión. Desapareció. Román Herrera, repitió Mateo. Lo tengo. ¿Qué más? Necesito un abogado, pero no cualquiera. Necesito al mejor. Alguien que entienda de leyes fronterizas, de esto. ¿Recuerdas al licenciado Valdivia? El viejo amigo de mi abuelo, el que vive en Tucson. Apa, ese hombre debe tener 80 años. Tiene 75, y su mente es más aguda que la tuya y la mía juntas. Repliqué. Tu abuelo decía que Valdivia podía sacarte del infierno con el diablo como testigo. Lo necesitamos. Su familia era de Juárez. Él entiende cómo se mueve esto. Valdivia. Lo buscaré. ¿Qué más? Román Herrera. Repetí. Encuéntralo, mijo. Usa esa cosa tuya, la computadora. Búscalo. Dijo que se hospedaba en Polanco. Presumía de un BMW nuevo. Busca cualquier cosa. Estamos en la oficina militar de la aduana de Juárez. El capitán se apellida Telles. Román Herrera. Polanco. BMW. Capitán Telles. Aduana de Juárez. Recitó Mateo, su voz ahora firme. La voz del ingeniero que resuelve problemas. Voy a moverme, apá. Voy a llamar a Valdivia primero. Y Amá. ¿Dónde está Amá? Se me cerró la garganta. Está bien. Está en otra sala. Está fuerte, mijo, ya la conoces. Dile que la amo y a ti también, apá. Voy a sacarlos de ahí, lo juro. Con cuidado, Mateo, dije. Esta gente, la gente que hace esto, no son delincuentes comunes, son monstruos. No te pongas en riesgo. Ellos se metieron con mi familia, dijo Mateo con una frialdad que nunca le había escuchado. Ellos están en riesgo. Colgó. Me quedé sosteniendo el auricular muerto. Un soldado me lo quitó de la mano y me regresó a la celda. Había hecho lo único que podía hacer. Activar a mi ejército. Mi hijo y el recuerdo de mi padre. La planificación organizada es la clave. Resonaban las palabras de Hill en mi memoria. Define tu objetivo, crea un plan y ejecútalo con persistencia. Mi objetivo era claro, limpiar nuestro nombre y abrazar a mi esposa en libertad. El plan estaba en marcha. Ahora venía la parte más difícil, la persistencia. Esperar. En otra parte del edificio,
Isabela estaba sentada frente a una mujer soldado. A diferencia de Telles, la mujer era amable. Le había ofrecido café. Isabela lo había rechazado. ¿Sabe, señora Isabela? Sería más fácil si nos dijera la verdad. Entendemos que su esposo la pudo haber presionado, que usted no sabía el alcance de esto. Si coopera, podemos ayudarla. Quizás solo testificar. Isabela levantó la vista de sus manos, quietas sobre su regazo. Sus manos, que habían tejido cientos de cobijas, que habían limpiado mis heridas de carretera, que habían acunado a mi hijo. Señorita, dijo Isabela con una voz suave pero firme como el acero. Usted no entiende. Yo no soy la esposa de. Yo soy la copiloto. Yo llevo las cuentas. Yo reviso los manifiestos. Llevo 42 años viendo cada sello que le ponen a esa caja. Conozco a mi esposo mejor que usted a sí misma. Arturo Méndez es incapaz de lastimar a una mosca. Mucho menos. Eso. La soldado suspiró. Entonces, ¿cómo explica a los niños? No puedo, admitió Isabela. Pero sí puedo explicarle algo. Y quiero que lo anote. ¿Qué cosa? El sello, dijo Isabela, sus ojos fijos en la soldado. El que Román Herrera puso en Guadalajara era rojo. Un rojo brillante como el de una manzana. Sí, su esposo dijo lo mismo. ¿Y? Y el que su soldado rompió esta noche, continuó Isabela, no era rojo, era guinda, casi marrón, un tono más oscuro. La soldado dejó de escribir. ¿Está segura? He visto miles de sellos en mi vida, mija. Sé la diferencia entre el rojo y el guinda. Ese sello no era el que Román puso. Alguien cambió el sello. Alguien abrió esa caja después de que salimos de la bodega y antes de llegar aquí. La soldado miró a Isabela, atónita. ¿Y por qué no dijo esto su esposo? Porque él es hombre, dijo Isabela con una media sonrisa triste. Él ve el color, yo veo el tono. Él ve el sello, yo veo el detalle. Esta era la pieza que faltaba. Este era el detalle que mi mente no podía agarrar. El sello había sido cambiado. Nos habían cargado con la cerámica, y en algún punto del camino, alguien con un sello duplicado, o falso, había abierto, metido a los niños, y vuelto a sellar. Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? Tuvimos que parar a cargar diésel en Torreón, y luego otra vez, en un parador solitario a las afueras de Chihuahua, un lugar oscuro. Solo había otro camión allí. Recordé que tardé más de lo normal en pagar porque el sistema de la tarjeta de crédito estaba fallando. Dejé a Isabela sola en la cabina. 10 minutos, 15, tiempo suficiente. Me sentí enfermo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, en Tucson, Mateo Méndez estaba en la sala de estar de una casa estilo hacienda, explicando la situación a un hombre de ojos penetrantes y traje de lino impecable, el licenciado Ignacio Valdivia. Valdivia escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc de papel amarillo. Tráfico de personas, aduana de Juárez, detención militar, resumió Valdivia cuando Mateo terminó. Su voz era culta, con un acento del norte que el tiempo no había borrado. Esto es grave, Mateo. No es un simple caso de contrabando. Esto es crimen organizado al más alto nivel. Y los militares, ellos no juegan. Mi papá es inocente, dijo Mateo. Lo sé, pero la ley no se basa en lo que tú y yo sabemos. Se basa en lo que podemos probar. Y ahora mismo, tus padres están sentados en una caja de metal con 8 niños rescatados como prueba en su contra. Isabela, mi madre, dijo que el sello era de un color diferente, insistió Mateo. Eso es algo. Demuestra que fue manipulado. Es circunstancial, dijo Valdivia. Pero es un comienzo. Es la grieta en el muro. Necesitamos apalancar esa grieta. Mientras yo me muevo con mis contactos en Juárez para asegurar la integridad de tus padres y obtener acceso a ellos, tú tienes una tarea. Valdivia se inclinó hacia adelante. Encuentra a Román Herrera, pero no solo su dirección, encuentra su vida. Encuentra su vanidad. ¿Vanidad? Hombres como él, los que presumen, dijo Valdivia, son estúpidos. Dejan un rastro. Buscan validación. Hoy en día, esa validación se llama redes sociales. Encuentra sus cuentas, encuentra sus fotos, encuentra dónde gasta ese dinero que no debería tener, y encuentra a sus socios. Mateo convirtió el estudio de su casa en Phoenix,
en un centro de comando. El sol de Arizona entraba a raudales, pero él no lo notaba. Estaba sumergido en el resplandor azul de 3 monitores. Encontrar a Román Herrera era difícil. Era un nombre común. Pero Román Herrera, más Guadalajara, y logística, redujo la búsqueda. Encontró un perfil de LinkedIn. Era él. La misma sonrisa engreída que mi padre había descrito. Pero el perfil estaba limpio, profesional. La vanidad, había dicho Valdivia. Mateo buscó en Instagram. Y allí estaba. RH, el rey. El perfil era privado, pero la foto de perfil era pública. Román Herrera en la cubierta de un yate, con lentes de sol de diseñador. «Te tengo», murmuró Mateo. No podía entrar, pero su perfil estaba etiquetado en otras fotos. Fotos públicas de una mujer, Brenda la Bonita, su novia. Y Brenda no era privada. Su perfil era un monumento al exceso. Fotos de cenas en restaurantes con nombres que Mateo ni siquiera podía pronunciar. Y sí, allí estaba, una foto de ella con un bolso nuevo. «Mi amorcito consintiéndome», decía el pie de foto. Era un bolso Chanel clásico, acolchado. Mención de lujo Morados, Chanel. Mateo investigó el precio. Miles de dólares. Siguió desplazándose. Y entonces lo vio. Una foto de hacía solo 3 días. Brenda y Román, posando frente al letrero de Welcome to Fabulous Las Vegas. Pero lo revelador era el fondo. Estaban en el ballet de un hotel de lujo, el Bellagio, y detrás de ellos el coche, un BMW M4, color azul eléctrico sin placas, con un permiso temporal de Texas. Mención de lujo Nora 3, BMW. Texas, no Guadalajara. Estaban en Estados Unidos, o al menos lo habían estado. «¡Apá, los tengo!», gritó Mateo al teléfono. Estaba hablando con Valdivia. «Están en Estados Unidos, o estuvieron. Cruzaron». «¿Cómo cruzaron si la alerta debería haber saltado?». Valdivia procesó la información. «Porque tus padres fueron la distracción, Mateo. El plan nunca fue que el camión de tu padre cruzara. El plan era que lo detuvieran en el lado mexicano». «¿Qué? No entiendo». «Es una táctica clásica del cártel», explicó Valdivia. «Crean un sacrificio. Un camión señuelo, grande, obvio, con una carga humana parcial, conducido por un chivo expiatorio perfecto. Un viejo confiable a punto de retirarse. Mientras toda la fuerza militar en ese cruce se concentra en el gran golpe, en tus padres, el verdadero cargamento, o la persona importante, cruza por otro lado sin problemas. Román y su novia probablemente cruzaron por el carril Sentry, o por un puente peatonal, riéndose. Mateo sintió un frío glacial. Entonces, ¿Román ya está libre? Probablemente, dijo Valdivia. Pero cometió un error. Usó su tarjeta. Usó su nombre. No es un profesional. Es un peón vanidoso. Sigue cavando. ¿Dónde está ahora? Mateo usó herramientas que su trabajo de ingeniería le había enseñado, cruzando datos de geolocalización de las fotos. La foto de Las Vegas era de hace 3 días, pero había una más reciente, de ayer, Brenda, sola, esperando a mi rey en el paraíso. La etiqueta de ubicación, un hotel en Beverly Hills. Mención de lujo para una 4, Beverly Hills. Está en Los Ángeles, dijo Mateo. Se está escondiendo en el lujo. No se está escondiendo, dijo Valdivia con gravedad. Está esperando su pago. Está esperando reunirse con el comprador, el verdadero jefe, el que recibía a los niños. La revelación golpeó a Mateo. El destino no era Santa Fe. Esa era otra mentira. El destino era California, el corazón de la riqueza y a veces de la oscuridad. Mientras tanto, en Juárez, Valdivia había llegado. Su presencia cambió la atmósfera. No era un abogado gritón, era un hombre de dignidad y presencia. Se reunió con el capitán Telles. «Capitán», dijo Valdivia, «entiendo su posición. Han hecho un rescate heroico, pero tienen a las personas equivocadas. Y mientras ustedes interrogan a 2 abuelos, el hombre que orquestó esto está en un hotel de 5 estrellas en Beverly Hills». Telles, que había estado investigando la coartada del sello, estaba más receptivo. El sello era, de hecho, de un tono guinda, licenciado, y el sello original de la empresa es rojo brillante. La señora Rivas tenía razón. El camión fue manipulado. «¿Y dónde?», preguntó Valdivia. «Creemos que en el parador de Chihuahua».
Revisamos las cámaras. Un camión idéntico al de Méndez se estacionó a su lado. Hubo un punto ciego de 15 minutos. Suficiente. Entonces déjelos ir, dijo Valdivia. No puedo, dijo Telles, frustrado. Mis superiores, la prensa, necesito un culpable, a menos que pueda darme al verdadero culpable. Podemos, dijo Valdivia, pero necesito la cooperación de sus clientes, los estadounidenses. El plan comenzó a formarse. Era arriesgado. Se basaba en la vanidad de Román y en la desesperación de los compradores. Valdivia explicó: Román no es el jefe, es un intermediario. El comprador en Los Ángeles es el premio gordo. Este comprador acaba de perder 8 productos. Estará furioso. Y Román, que no pudo entregar, estará aterrado. Querrá su dinero, dijo Telles. Exacto. Y el comprador querrá su mercancía o su dinero de vuelta. Están en un punto muerto. Vamos a usar a Román para llegar al comprador, dijo Mateo, que estaba en altavoz desde Phoenix. No, dijo Valdivia. Vamos a usar a tus padres. Yo no sabía nada de esto. Todo lo que sabía era que el licenciado Valdivia había entrado en mi celda. Ver su rostro después de tantos años fue como ver a un fantasma. Ignacio, susurré. Arturo, dijo él, abrazándome. Qué lío en el que te metieron. Pero vamos a salir. Tu padre, que en paz descanse, siempre dijo que tenías la cabeza más dura de Querétaro. Es hora de usarla. Me explicó el plan. Era una locura. Requería que yo hiciera algo que iba contra cada fibra de mi ser. Mentir. Y requeriría que Isabela y yo nos pusiéramos en el centro de la tormenta. ¿Quieren que yo llame al comprador?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. No, dijo Valdivia. Quieren que llames a Román, pero no como una víctima, como un socio. No soy socio de ese diablo. Lo sé, pero él no. Telles y yo hemos creado una historia. El camión fue detenido, sí, pero Telles es mi contacto. Está en mi nómina. Arreglamos el problema. Los niños fueron movidos a otro transporte. Y ahora tú, el fiel trailero, tienes la mercancía asegurada, pero quieres tu pago. Y quieres tu pago directamente del jefe, porque Román te traicionó. Era un gambito, un plan digno de un estratega. Usar la codicia contra sí misma. ¿Y Román nos creerá?, pregunté. Creerá lo que quiere creer, dijo Valdivia, sus ojos brillando. Y él quiere creer que aún puede salvar su pellejo y cobrar su comisión. Tú eres su única esperanza de calmar al comprador. Isabela y yo fuimos trasladados a una oficina segura. El capitán Telles estaba allí, junto con 2 agentes estadounidenses del HSI, Investigaciones de Seguridad Nacional. La tensión era palpable. Señor Méndez, dijo uno de los agentes, un hombre corpulento llamado Harris, usted y su esposa están bajo custodia federal por conspiración para tráfico de personas. Su única salida es esta llamada. Si no coopera, se enfrentará a cadena perpetua en una prisión estadounidense. Si coopera, y funciona, testificará y entrará en protección. Miré a Isabela. Ella asintió, sus ojos llenos de miedo, pero también de resolución. Lo haremos, dije. Mateo, trabajando con el HSI, había conseguido el número de Román a través de los registros del hotel de Beverly Hills. Me dieron el teléfono. Mis manos temblaban. Recuerde, dijo Valdivia, usted no es una víctima. Usted es un socio enojado. Usted tiene el control. Respiré hondo, canalizando 40 años de negociaciones difíciles en patios de carga, de enfrentar a gerentes de envío corruptos y a policías de carreteras buscando mordida. Marcaron el número. Sonó 3 veces. Bueno, la voz de Román, joven, arrogante, pero con un toque de pánico. Román Herrera, dije, mi voz sonando más grave de lo que la había sentido. Silencio. ¿Quién habla? ¿Ya te olvidaste de tus socios, cabrón? Gruñí. Don Arturo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Lo detuvieron? Vi las noticias. ¿Viste lo que querían que vieras? Dije, siguiendo el guión de Valdivia. ¿Crees que soy nuevo en esto? ¿Crees que muevo carga valiosa sin protección? El capitán Telles trabaja para mí, idiota. O mejor dicho, trabaja para la gente para la que yo trabajo. El problema es que tú, por tu estupidez, casi arruinas todo. ¿Qué? ¿No? Yo seguí el plan, tartamudeó Román.
Tu plan era una basura. Usar mi camión. Poner en riesgo la mercancía. Los niños están bien, los movimos antes de la inspección grande. Pero tu cliente, el de Los Ángeles, está furioso. Y yo estoy furioso. Me costó mucho dinero calmar a Telles. Yo no tengo la culpa. El comprador. Cállate, el comprador ya no confía en ti. Solo confía en mí. Tengo la mercancía, pero no la moveré hasta que me paguen. Y no me pagas tú, me paga él, directamente. Quiero una reunión. Hoy, con él. O tú y yo vamos a tener una larga plática con la gente de Santa Fe. Y a ellos no les gustan los errores. Mencioné Santa Fe a propósito. La pista falsa original. Román se tragó el anzuelo. No, por favor. El comprador es muy peligroso, don Arturo. Él no se reúne con nadie. Yo soy el único contacto. Pues ya no, dije. Consígueme la reunión. O te juro que la policía de Beverly Hills recibirá una llamada anónima sobre un tal Román Herrera y su novia. Y créeme, la herencia que creen que van a disfrutar se va a esfumar. Mención de lujo, finanzas. 5. Herencia, inversiones. Hubo un largo silencio. Podía oírlo respirar, casi llorando. Está bien. Hablaré con él. Pero él querrá una prueba de que los tienes. Valdivia me pasó una foto. Era del medallón que habían encontrado. Dile que tienes el amuleto de la niña Alfa, el que tiene la marca del escorpión. Transmití el mensaje. Román jadeó. Sí, él sabrá lo que es. ¿Dónde? En un lugar público, neutral, el muelle de Santa Mónica, al atardecer. Que venga solo con el pago. Y tú, Román, tú no te aparezcas. Eres veneno. Colgué. El sudor me corría por la espalda. Telles me dio una palmada en el hombro. Bien hecho, don Arturo. Mejor que muchos actores. El agente Harris asintió. Preparen un vuelo. Nos vamos a Los Ángeles. Isabela y yo nos miramos. Estábamos cruzando una frontera que nunca imaginamos, una mucho más peligrosa que la de Juárez y El Paso. Estábamos entrando en el corazón del infierno. El plan era complejo. Yo iría al muelle, vigilado por docenas de agentes encubiertos. Isabela y Valdivia permanecerían en un centro de comando móvil. Mateo estaba en camino desde Phoenix. El muelle de Santa Mónica estaba lleno de turistas al atardecer. El sol se hundía en el Pacífico, pintando el cielo de naranja y púrpura. Era hermoso, y me sentí enfermo de estar allí. Llevaba una chaqueta ligera, con un micrófono. Me senté en una banca al final del muelle, como me indicaron mirando el agua. ¿Crees en Dios, Arturo? Me había preguntado Isabela antes de salir. Hoy más que nunca, vieja, le respondí. Esperé. Cada minuto se sentía como una hora. Mi mente repasaba mi vida. El primer camión que compré. El nacimiento de Mateo. Las noches que pasé varado en la sierra. Todo me había preparado para esto. La entereza, me dije, es solo miedo que ha dicho sus oraciones. Un hombre se sentó a mi lado. No era Román. Era un hombre mayor, de unos 70 años, vestido impecablemente con un traje de lino color crema. Parecía un abuelo amable, con el cabello plateado y una sonrisa tranquila. Buenas tardes, dijo, su voz con un leve acento europeo. El atardecer es glorioso, ¿no cree? Depende de lo que espere la noche, respondí. Él rió suavemente. Muy poético. Usted debe ser Arturo. ¿Y usted es el comprador? Soy un coleccionista, dijo él. Un apreciador de cosas raras. Y usted, supuestamente, tiene algo que me pertenece. Tengo algo que usted pagó. Pero ahora el precio ha subido. Por el riesgo. El hombre me miró. Su sonrisa desapareciendo. Román era un tonto. Ruidoso. Vanidoso. Usted parece diferente. Me gusta más eso. Sólido. ¿Dónde están? El dinero primero, dije. Mi corazón golpeando mis costillas. Quiero ver la transferencia a mi cuenta. Y una parte en diamantes, como garantía. El hombre sonrió de nuevo. Astuto. Me agrada. Levantó la mano, y un hombre más joven que parecía un físico-culturista con traje, se acercó con un maletín. Aquí está la garantía. El resto se transferirá cuando vea la mercancía. Muéstreme la prueba, dijo el anciano. Saqué el medallón de madera de mi bolsillo y lo puse en mi palma. El hombre lo miró y sus ojos se iluminaron con una codicia escalofriante. Excelente, dijo.
y extendió la mano para tomarlo. «¡Alto ahí! HSI. Manos arriba», gritó el agente Harris, apareciendo de la nada. El muelle explotó en caos. Turistas gritando. Agentes saliendo de todas partes. El hombre del traje, el guardaespaldas, intentó sacar un arma, pero fue derribado. El anciano, el coleccionista, no se movió. Simplemente me miró. «Qué decepción, Arturo», dijo con calma. «Creí que éramos hombres de negocios». «Yo soy un hombre de trabajo», le dije mientras le ponían las esposas. «Usted es un monstruo». Lo que siguió fue un borrón. Declaraciones. Más interrogatorios. Pero esta vez éramos testigos, no sospechosos. Román y su novia fueron arrestados en su hotel de Beverly Hills. La cuenta bancaria bloqueada de Román, mención financiera Púrvila 6, reveló una red que se extendía hasta Europa. El coleccionista era un criminal de guerra buscado, que se había reinventado como un filántropo en Los Ángeles. Los niños rescatados fueron puestos bajo protección. Eran de aldeas pobres de Oaxaca. Habían sido marcados con esos medallones, vendidos por sus propias familias o secuestrados. Eran las verdaderas víctimas, las marcas vivientes del infierno que habíamos transportado sin saberlo. El capitán Telles nos recibió de vuelta en El Paso. Nos devolvió nuestras identificaciones y los papeles del valiente. «Su camión está limpio, don Arturo. Aunque mis hombres dicen que nunca habían visto un motor tan bien cuidado. Es mi vida», dije, tomando los papeles. «Lamento el trato. Al principio», dijo Telles extendiendo la mano. «No», dije, estrechándosela. «Hizo su trabajo. Encontró a esos niños. Eso es lo que importa». Nos subimos al valiente. El olor a café de Isabela y a aceite de motor me recibió como un abrazo. Mateo estaba allí, esperándonos. Nos abrazamos los tres junto al camión, llorando en silencio. «Se acabó, apá», dijo Mateo. «Se acabó». «No, mijo», dije, poniendo mi mano en el cofre caliente del camión. «Apenas comienza. Vámonos a casa». El viaje a Phoenix fue el más tranquilo de mi vida. Isabela durmió en el camarote por primera vez en días. Yo conduje, mirando el amanecer sobre el desierto de Arizona. Habíamos enfrentado la oscuridad. La vida, me di cuenta, no es evitar la tormenta. Es aprender a conducir el camión a través de ella. La integridad no es un concepto abstracto. Es un escudo. Es la única cosa que, cuando todo lo demás se quema, permanece intacta. El dinero fácil, el lujo rápido que buscaba Román, ese era el verdadero infierno. Una prisión hecha de miedo y codicia. Nosotros habíamos elegido el camino largo, el camino del honor, y aunque estábamos cansados, éramos libres. Gracias por acompañarme hasta el último kilómetro de esta historia. Si has llegado hasta el final de esta reflexión, quiero que sepas que tu presencia aquí es valiosa. No estás solo en tu viaje, sea cual sea la carga que lleves hoy. Ahora, me gustaría pedirte algo de corazón. Este canal lo hacemos para ustedes, para la gente de trabajo, para los que entienden el valor de la familia y la lucha diaria. Para seguir adelante, necesito tu ayuda. Por favor, si esta historia te tocó, déjame un comentario abajo. Dime qué parte te hizo sentir más. Y muy importante, ¿desde qué ciudad o estado nos estás escuchando? Me da mucha fuerza saber hasta dónde llega nuestra voz. También, si tienes ideas para otras historias, dímelas. ¿Qué asuntos te gustaría que tratáramos? ¿Qué tipo de héroes quieres ver? Como una forma de agradecerte por tu apoyo, y porque sé que muchos de ustedes se cuidan, dejé fijado en el primer comentario unas recetas que mi esposa Isabela y yo usamos en la carretera. Son unas recetas de un té de canela y jengibre que quita el cansancio, y unas galletitas de avena sin azúcar, para endulzar el camino sin hacer daño. Es un pequeño detalle, pero va con mucho cariño para ayudar a este canal. Por favor, sigue nuestro canal y comparte esta historia. Que Dios te proteja a ti y a tu familia en cada paso que den.